hoy nos cabe pues abordar el tema que por algunos tal vez un poco olvidado o no quieren reconocer la magnitud de la problemática de lo que es el VIH-Sida y también las otras enfermedades de transmisión sexual. Parece que nos hemos confiado un poquito y los datos en el mundo y parece que en el Ecuador están aumentando bastante. Y qué mejor que para ese tema hayamos invitado pues a un colega y amigo como es el doctor Clever Ollague, maestro de la dermatología de la Sociedad Iberoamericana de Neurología, de dermatología, y también él es el director del posgrado de dermatología de la Universidad Católica, asimismo conocido por tener su centro dermatológico Ollague, el cual es el director. Nos une una larga amistad, pues desde que trabajábamos en el Hospital de la Policía, alguna época teníamos la suerte de estar acompañados por él también en los fines de semana en la provincia del Oro, donde lo recuerdan con mucho agrado. Y a propósito, nosotros los días viernes seguimos pues allá en la provincia del Oro. Él es de gratos recuerdos en esa zona, así que doctor Ollague, Clever, es un gran honor volvernos a ver aquí y hablar de un tema pues que realmente preocupa, ¿no? Parecería que, no sé, pues sus datos estadísticos de lo que yo brevemente he revisado, como que hay un aumento de la casuística, de la gente pues está como que confiando un poquito por la cuenta de que ya hay tratamientos muy eficaces que llegan a realmente a controlar esta enfermedad, aunque no hay cura pues para la cuestión del VIH. Entonces la gente como que se ha confiado un poquito. Cuéntenos usted qué está pasando en este interesante campo, pues que usted es el entendido. Le agradezco muchísimo por la invitación, doctor Zambrano. Bueno, nos una gran amistad de muchos años, ¿no? Hemos trabajado juntos en el Hospital de la Policía, cuando el Hospital de la Policía era el Hospital de la Policía. Y en Machala, cuando nos veíamos en la famosa clínica maridueña, ya desaparecida. El tema de las infecciones, porque actualmente se denominan infecciones de transmisión sexual, y es importante describirlas porque la gente muchas veces no sabe lo que es una infección de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son aquellas enfermedades que se transmiten sexualmente. Y el mecanismo, la forma de transmisión puede ser de forma génito-genital, génito-anal o génito-oral. Eso es importantísimo saber el mecanismo de transmisión, porque la gente cree que solamente teniendo una relación génito-genital es la única forma como se transmite. A través de esta forma de transmisión se puede obviamente contagiar la persona con parásitos, bacterias, virus, hongos, y de esa manera pues va la persona a ser contraída por este proceso infeccioso, provocando una serie de enfermedades. Es importante saber de que de acuerdo a las estadísticas mundiales, aproximadamente hay 374 millones de personas en el mundo que están contagiadas. No tenemos datos estadísticos certeros de nuestro país, pero sin embargo este es un gran problema de salud mundial. Y este problema de salud mundial que no puede ser controlado, sobre todo en países en vías de desarrollo como el de nosotros, es debido a las faltas de políticas de Estado de salud. Porque si bien es cierto, dentro de estas infecciones de transmisión sexual hay dos que son preocupantes. La una, como es el SIDA, que según tengo entendido, dicen de que han bajado las cifras. Y en segundo lugar, uno que es un gran problema silencioso, como es el virus del papiloma humano. Como ustedes pueden observar, hay muchas mujeres jóvenes que han tenido cáncer cervicuterino y su causa primordial es por el virus del papiloma humano. Y esto se debe a que actualmente, Germánico, existe una promiscuidad sexual y una prematura relación sexual en los chicos. Actualmente se considera de que ya la primera relación sexual de un chico es a partir de los 14, 15 años de edad. Y esto es demasiado peligroso porque esa relación sexual no controlada,
no madura, porque obviamente tener una relación sexual interviene en una serie de factores, hacen de que la transmisión de estos procesos infecciosos sea en mayor volumen. Esto es importante saber porque los chicos actuales, sobre todo los adolescentes, ya tienen una relación sexual sin protección. Además de que en los colegios, y esto es algo muy grave, no existe lo que existía quizás en nuestra época, que era un programa de educación sexual que estaba incorporado dentro del pensum del colegio, para que de esta manera los chicos comenzáramos a ver en esa época lo que era una infección de transmisión sexual, para que de alguna manera saber de qué se trata y cómo saberla prevenir. Porque creeríamos que a raíz del escándalo que representó en el mundo y el susto, la impresión que causó el VIH, se habían generado verdaderamente políticas de prevención, pero parece que eso al principio como que sí se le dio una trascendencia, pero paulatinamente han ido olvidando. Hasta donde yo sabía, hubo incluso aquí en el Ecuador un programa de prevención, y justamente creo que se llamaba Planesa, que era no solo de la sexualidad, sino la sexualidad y el amor, y algunos colegios pilotos se empezó, pero de ahí no supe más si realmente se les dio continuidad a eso. El problema del SIDA, germánico, es de que desde que existieron los retrovirales, y obviamente se los expenden de una forma alegre, ¿no? Ha hecho de que todo este tipo de personas que tengan el virus del HIV lo comiencen a utilizar de forma preventiva. Entonces, ¿qué pasaba? De que usted tenía relación con alguien de alto riesgo, que así se denominan a las personas que tienen alta predisposición a estas infecciones, y comienzan a tomar estos retrovirales, y de esa manera tratar de enmascarar probablemente una estadística real. Activamente se declaraba obligatoriamente, cuando usted tenía un paciente con SIDA, usted tenía que declararlo bajo un formato, un formulario, para que de esa manera se pueda controlar. Y también, si usted se recuerda, había aquí en Guayaquil un centro de infecciones de transmisión sexual, donde muchos dermatólogos, infectólogos trabajaban, para que de esa manera vayan las personas y podían, en esa época, estamos hablando hace algunos años atrás, tener algo de una imagen de qué es lo que estaba pasando con las infecciones. En esa época, la sífilis, el herpes y la gonorrea eran las 3 enfermedades que se reportaban con mayor frecuencia. Ya, entonces te quería también un poco recordar que inicialmente pues la gente sí se asustó porque el nivel de muertes era tan elevado que estaba en la estadística, ¿no? De 75 millones, veía más o menos de contagiados, habían muerto como 40 millones, los 35 habían sobrevivido, pero como últimamente, justamente con estos retrovirales, y más aún, que en el Ecuador el Ministerio de Salud hasta los regala, ¿verdad? O cuando hay, o que bueno, habían estos programas de salud que obviamente, pues así como había para la lepra, para la tuberculosis, para la leishmaniasis, también había para la cuestión del SIDA. No sé qué es lo que ha pasado, pero los programas de salud pública, que obviamente por ahí se debe de comenzar, ¿no, verdad?, dejaron de tenerle o darle la importancia de ese control, de tratar de hacer esa promoción de que aquella persona que a nivel de sus genitales tenía algún tipo de problema, podían acudir para tener un diagnóstico certero y un tratamiento eficaz. Porque ¿qué es lo que sucede, germánico? Aquí en nuestro país tenemos algo que debería ya de acabarse, que se llama la automedicación, y lo que es peor, la promoción de medicamentos por medio de la farmacia. Cuando uno va a la farmacia y le dice a la persona que está expendiendo, oiga, es que me pica y me arde al orinar, o tengo una llaga en la parte genital, obviamente la persona que está ahí le va a recetar lo que es típico, la penicilina. Y esto es muy peligroso, porque estas infecciones de transmisión sexual escondida, maltratada o mal obviamente diagnosticada, hacen de que vaya agravando más, porque esa persona que tiene una infección de transmisión sexual va a seguir transmitiendo a otras personas, porque claro, cuando se tiene una relación sexual, difícilmente por la parte cultural uno le pregunta a su pareja, oye, ¿tienes algo o te pica o tienes algún bulto, tienes una úlcera? No,
porque no se lo comunica, se lo tiene. Y lo que es más triste de que los chicos, los adolescentes, sobre todo van a discotecas, tienen fiestas, el consumo de alcohol y el consumo de droga hacen de que estos chicos se aceleren más y tienen relaciones sexuales fortuitas o con personas de alto riesgo, y así de esa manera va multiplicándose las infecciones de transmisión sexual. Tratando de ampliar un poquito de VIH-Sida, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, por un lado, como decíamos inicialmente, por el gran índice de mortalidad asustó, pero ¿qué ha pasado con el uso ya de los retrovirales? Y también conversar un poquito sobre los portadores sanos, o sea, hasta dónde realmente pues los nuevos tratamientos te logran negativizar en cuanto que ya no hay el virus o incluso hasta los anticuerpos mejoran. Entonces, ¿cuál es el grupo que realmente se vuelve ya no infectante para los demás y cuál es el que persiste el peligro de contagiar a su compañero o compañera? Mira, se considera actualmente de que los grupos de alto riesgo que pueden contraer esto son los adolescentes o los adultos jóvenes. Es más, se habla de que hay una franja, aquellas personas de 15 años a 49 años que son potencialmente sexuales activos, son personas que pueden contraer el virus del SIDA y el virus del papiloma humano cuando tienen relaciones sexuales con personas de alto riesgo o cuando tienen múltiples parejas. Esto es importante. El virus del SIDA y el virus del papiloma humano no es que dan síntomas inmediatos, ¿no, verdad? Porque el virus tiene que entrar al organismo, tiene que multiplicarse y de acuerdo al sistema inmunológico de la persona, obviamente va a ser agresivo o no. Esto es importante saberlo porque la gente muchas veces dice yo no tengo nada, tengo 3 parejas y no pasa nada. No, eso es peligroso porque aquellas personas que tienen este tipo de relaciones sexuales deben obligatoriamente por conciencia y por prevención y por salud hacerse un examen que obviamente le permita de alguna manera estar controlado. Y no es que usted tiene relación sexual hoy día, se hace el examen mañana y le va a salir positivo. Eso no, porque el virus primero tiene que entrar al organismo, tiene que incubarse y hasta que el sistema inmunológico funcione y despierte, pasa un tiempo para que ese examen tenga cierta validez. Claro, también valdría que el público conozca cuáles son los virus y cuáles son bacterias y en general más bien cuáles son las enfermedades que realmente no tienen una verdadera cura, sino que tú neutralizas el virus, pero realmente se mueren los virus, cuáles son los que sí se mueren y cuáles son las enfermedades que realmente tú puedes decir, con esta mato a la bacteria y desapareció y con el otro la controlas y no puedes estar tan seguro. Bien, todas aquellas infecciones provocadas por bacterias, por parásitos, tienen tratamiento curativo. Todas aquellas infecciones virales, como el herpes, por ejemplo, el papiloma humano y el SIDA, no tienen tratamiento curativo. Las vacunas no curan, las vacunas previenen, porque ese es otro tipo de mito que la gente cree que porque ya tiene una infección como el herpes o como el virus del papiloma humano, como el SIDA, probablemente con la vacuna lo va a curar. No, la vacuna es preventiva para tratar de que si usted tiene algún contacto sexual después de aplicarse la vacuna pueda protegerse con determinado virus y de esa manera bajar obviamente la carga de la infección. El tema de las infecciones virales como la hepatitis B, A y C es de que estas infecciones que también se transmiten sexualmente porque es un virus y los virus se transmiten por los fluidos. Es importante saber esto, ¿no? Porque cuando hay un fluido, es decir, un líquido viable para que el virus viva y se entre en contacto con la otra persona, lo va a transmitir. En el caso de la hepatitis B, que también es muy frecuente estas infecciones, a la larga a esa persona le puede dar un cáncer hepático, es decir, la gente se muere por una complicación que es el cáncer hepático. En el caso del virus del papiloma humano, la mujer puede morir por un carcinoma cérvico-uterino, o puede haber un cáncer oral, o puede haber un cáncer anal. Y por el tema del SIDA, al haber una inmunosupresión, es decir, baja de las defensas, obviamente esa persona se va a llenar de infecciones concurrentes, sobre todo a nivel pulmonar, y terminan obviamente muriéndose. Si bien es cierto, todas estas infecciones
la forma como se las pueden prevenir es con la educación. Esto es importante saber. Sin embargo, aquella persona que note que en sus genitales externos o en la región anal o en la boca presenta algún tipo de lesión, como es una secreción, una úlcera, picazón o algún bulto, y ha tenido relaciones sexuales de alto riesgo, es decir, con varias parejas o con alguna pareja temprana sin tener conocimiento de su vida sexual anterior, es importante que debe de acudir donde una persona que sepa quién es el que la debe de manejar. Normalmente en la clínica dermatológica Ollagüe nosotros tenemos un departamento de infecciones de transmisión sexual. Es decir, aquella persona, varón o mujer, que tenga una lesión genital externa sospechosa de una infección de transmisión sexual, entra a un protocolo de investigación. No es que se trata inmediatamente. Primero tenemos que saber si esa lesión que tiene usted en esa parte genital es una lesión de infección de transmisión sexual o no, porque no todo lo que aparezca en la región genital externa, ano, boca, es igual a una infección de transmisión sexual. Entonces tiene que entrar a uno protocolo de investigación, que es la colposcopía, la penescopía, pedir exámenes de sangre, que es el BDRL para la sífilis, etcétera. Es decir, se pide un protocolo y de esa manera se puede determinar. Y es curioso, Germánico, porque cuando uno indica un diagnóstico de una infección de transmisión sexual, claro, le cambias la vida a la persona. Psicológicamente se ve perturbada, quizás por desconocimiento, por culpa, porque muchas veces, y hay que decirlo, hay personas que tienen relaciones sexuales fuera de casa. Y claro, al tener ese tipo de riesgos de estar fuera de casa y han tenido alguna infección transmitida probablemente fuera de casa, al llegar a casa no sabes cómo enfrentar esa situación y eso te perturba psicológicamente, psiquiátricamente, y necesitas el apoyo de un psiquiatra para que de esa manera saber cómo enfrentar el gran problema de una infección, porque claro, eso crea una estigmatización bastante profunda y le acabas la vida a esa persona sexualmente hablando y psicológicamente hablando, porque claro, la gente comienza a decir, oiga, y puedo tener hijos, doctor, y voy a transmitirle a mi esposa, oiga, entonces vienen una serie de preguntas que ya no tanto le afecta a la parte de la infección, sino su esfera familiar, emocional, y ahí necesitamos ya la ayuda de un psiquiatra para que nos ayude a enfrentar ese gran problema que es la parte emocional de la persona. La paciente llega con mucha vergüenza, con sentimientos de culpa y también con esa sensación o el estigma social de que es una persona promiscua. Basta que te haya pescado una veneria. Ah, no, pues tú eres de lo último. Eres una P o eres... Claro, y ahí viene el gran problema que ya existe lo que es la fobia. Y la fobia es una patología porque ya prácticamente tú crees que eres muy malo y vas a dañar. Entonces ya quieres acabar tu vida sexual, ya no quieres tener sexo con nadie o ya tienes el miedo y ahí vienen los grandes problemas de la eyaculación precoz y vienen los problemas de que ya no sabes, o sea, ya entras a un acto sexual con mucho miedo, temor, ahí vienen las con fallas, mucho temor y ahí viene el gran problema porque vienen las separaciones, los divorcios y cuando tú quieres reiniciar nuevamente una relación llegas con esa parte emocional que no sabes cómo comunicarlo porque claro, es difícil que una persona le diga a la otra, oye, yo tengo herpes, o tengo sida, o tengo gonorrea, o tengo virus del papiloma humano, porque claro, en el momento que uno se presenta con ese panorama, difícilmente la pareja va a querer decir, oiga, yo lo tengo. Sin embargo, el hombre tiene la gran ventaja de que se puede ver, obviamente, si tiene algo. La mujer tiene una gran desventaja.
La mujer muchas veces no se puede ver o siente algún tipo de dolor pélvico que no le da la importancia, se pone su óvulo, algún tipo de crema vaginal y comienza este gran problema de que van creándose estas infecciones crónicas en la mujer, dañando el cuello uterino y terminan obviamente ya vigilándose con alguien que le diga tienes un cáncer cervicuterino y obviamente tus días están contados. En esa línea del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno, pasemos a lo que sería prevención. ¿Hasta dónde realmente pues las vacunas, especialmente para el virus del papiloma humano y también para el hepatitis B, son mandatorios? En algún momento dado me acuerdo que se autorizó y el Ecuador compró un lote grande de medicamentos justamente para vacunar a todas las niñas, aunque también eran los niños ya desde los 9 años de edad. Y no sé si se siga con esa política desde el Estado o la gente a nivel particular con su pediatra, con su médico de cabecera, asignan el conocimiento de que al menos para el papiloma virus hay, para las principales cepas, las que más te pueden llevar hacia el cáncer del cuello uterino. Es más barato ahora pues vacunar a todas estas personas a dejar que algún día pues le desarrolle el cáncer, ¿no? Y lo mismo pues cuestiones de la hepatitis B, y desgraciadamente a veces la gente no conoce, los médicos incluso tratantes no están advertidos para oportunamente sugerir. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a las pocas que sí se pueden prevenir? Bien, la prevención, Germánico, comienza en casa. O sea, usted, si tiene sus hijos, tiene que comenzar a hablarles claramente. Ahora los adolescentes, quizás en nuestra época no nos decían tantas cosas, pero ahora a los chicos hay que explicarles la verdad, qué es lo que hay detrás de una relación sexual de alto riesgo. Explicar. Segundo, los programas de educación sexual en los colegios deben de ser obligatorios, deben de formar parte del pensum para que los chicos comiencen a ver, a entender y saber de alguna manera cómo prevenirlo. Tercero, las vacunas. Las vacunas no curan, como lo mencioné. El virus del papiloma humano, actualmente hay vacunas que se llaman nanovalentes, es decir, cubren para 9 subtipos del virus del papiloma humano. Sin embargo, es importante saber de que el virus del papiloma humano que se transmite sexualmente y son obviamente los de riesgo, existen 40 subtipos, de los cuales obviamente hay un grupo de alto riesgo que hacen de que el virus, una vez que penetre en la parte, sobre todo en la mujer, va dañando lenta y progresivamente el cuello uterino y de esa manera va creando un malestar. Las mujeres sexualmente activas, incluso los hombres, deben de acudir una vez al año a hacer revisión de sus genitales o hacer revisión de algún riesgo de transmisión sexual. Esto no significa de que si usted tiene una pareja probablemente estable, pero usted no conozca cuál ha sido su vida sexual anterior, por más de que esta persona aparentemente haya sido sana, es importantísimo el examen ginecológico, urológico, dermatológico, para que de esa manera saber de que esa parte anatómica, que es la parte genital, está libre de cualquier proceso infeccioso y pueda tener una vida sexual saludable, porque eso es importantísimo. No llegar probablemente con un historial de alguna infección de transmisión sexual y no hacerse obviamente ver ni tratar, porque lo que va a provocar a usted es un daño colateral muy grave, que muchas veces cuando la madre queda embarazada, porque esa es la otra forma de transmisión que se llama vertical, es decir, si la madre queda embarazada con el virus del papiloma humano o con el virus del SIDA o con la sífilis, puede transmitirle obviamente al feto, y el niño cuando nazca con una infección de transmisión sexual provocada por los padres, obviamente pagando las consecuencias a nivel de los niños. Y por el otro lado, los bancos de sangre. Lo que otro mecanismo de transmisión sexual es por medio de la transfusión sexual. Por eso es importantísimo saber que aquellos que son donantes tienen que obligatoriamente hacerse los exámenes previos para no poder transmitir aquellas infecciones, obviamente como es el SIDA, como es la sífilis, obviamente que se transmiten a través de lo que es el flujo sanguíneo.